Gracias, Máster, por el contacto. En este momento hace entrada la Junta Directiva del Poder Legislativo, liderada por el diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, diputado Pedro Infante, primer vicepresidente, y diputada América Pérez, segunda vicepresidenta, acompañada de la diputada Tania Díaz, quien es la jefa del bloque parlamentario de La Patria, en compañía de las diputadas y los diputados, quienes se dirigen al hemiciclo de sesiones para dar inicio a esta sesión ordinaria de hoy, jueves 6 de marzo. Recordemos que en la propuesta del orden del día está planteado presentar el proyecto de acuerdo en conmemoración por los 12 años del paso a la inmortalidad diciembre del comandante eterno Hugo Chávez Frías, líder de la Revolución Bolivariana, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. También se tiene prevista la segunda discusión del proyecto de ley del sistema tributario y de regalía del Distrito Capital, de acuerdo con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Como tercer punto a proponer está el debate en rechazo a la nefasta medida coercitiva unilateral del gobierno de los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela, apoyada por la oposición fascista, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Y por último, como parte de esta propuesta del orden del día, está el proyecto de acuerdo en celebración del Día Internacional de la Mujer, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Cabe recordar que este día se celebra el próximo sábado 8 de marzo y es una fecha clave para conmemorar la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos y la equidad de género en todo el mundo. Este día resalta la importancia de reconocer los logros alcanzados por las mujeres en diversas áreas, así como la necesidad de seguir abordando las desigualdades que persisten. Bueno, hasta ahora podemos ir observando en nuestras pantallas cómo los diputados y las diputadas se disponen a ubicarse en sus curules para así dar inicio a la sesión ordinaria de hoy, jueves 6 de marzo. Y vemos ya a la Junta Directiva haciendo acto ya de presencia para esta sesión ordinaria. Diputadas y diputados, por favor, ocupen sus curules. Queridas diputadas, queridos diputados, por favor, ocupar sus curules. Con el hemiciclo de sesiones para dar inicio a esta sesión ordinaria. Adelante. Informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadano subsecretario, sírvase dar lectura al proyecto de acta correspondiente a la sesión ordinaria del día jueves 27 de febrero de 2025. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Orden, diputados y diputadas, orden, por favor. Hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo, jueves 27 de febrero de 2025, sesión ordinaria número 8, acta número 13. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio de Secretaría de haberse instalado el quórum reglamentario, abrió la sesión ordinaria número 8 con la asistencia de la Junta Directiva en pleno y de las diputadas y diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente solicitó del subsecretario la lectura del proyecto de acta de la sesión ordinaria número 7 del martes 18 de febrero del año en curso. Sometida a votación, resultó aprobada por mayoría. A continuación, el presidente pidió de la secretaria la lectura de la cuenta. Primero, comunicaciones suscritas por los diputados principales indicados en lista anexa que solicitaron permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos. Segundo, comunicación suscrita Segundo, subsecretario. Adelante, por favor.
Segundo, comunicación suscrita por la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, mediante la cual remitió a este Parlamento la memoria y cuenta sobre la gestión de los despachos de la vicepresidencia ejecutiva y de los ministerios del Poder Popular que conforman el gabinete ejecutivo del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, correspondiente al año 2024. Tercero, comunicación suscrita por el secretario general del Consejo de Defensa de la Nación, CODENA, Mayor General José Adelino Ornelas Ferreira, mediante la cual solicita del presidente de la Asamblea Nacional y miembro del Consejo antecitado, diputado Jorge Rodríguez, su opinión con relación a la declaratoria de la zona de seguridad para la Segunda Brigada de Infantería de Marina Anfibia, contraalmirante José Eugenio Hernández, por petición del ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López. Cuarto, comunicación suscrita por el presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional, diputado Timoteo Zambrano, mediante la cual remitió el proyecto de ley aprobatoria del Acuerdo Marco de Cooperación Agrícola adoptado en la 24ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA TCP para su segunda discusión. Por lo tanto, la Junta Directiva solicitó ante la plenaria dar la urgencia reglamentaria al precitado proyecto de ley para incluirlo en el orden del día de la misma sesión ordinaria número 8. Sometida a votación, la solicitud de urgencia resultó aprobada por mayoría. Quinto, comunicación suscrita por el diputado Timoteo Zambrano, secretario general de la organización con fines políticos Cambiemos Movimiento Ciudadano, mediante la cual informó ante la Asamblea Nacional las designaciones de jefa y subjefe de su fracción parlamentaria a la diputada Melba Paredes y al diputado Ignacio da Costa, respectivamente. Luego de concluidos los asuntos en relación con la cuenta, la diputada Nosliu Rodríguez y los diputados Carlos Tovar y Francisco Quevedo ejercieron el derecho de palabra sobre puntos de información. Finalizadas las intervenciones, el presidente requirió de la secretaria la lectura de la propuesta del orden del día. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada por mayoría. Luego se pasó a considerar, primero, proyecto de acuerdo en ocasión de la firma del decreto de canonización del beato doctor José Gregorio Hernández Cisneros, médico de los pobres y del pueblo venezolano. Los diputados Nicolás Ernesto Maduro Guerra, José Gregorio Correa y el presidente Jorge Rodríguez celebraron la canonización del doctor José Gregorio Hernández, victoria espiritual del pueblo venezolano, e invitaron a seguir el ejemplo y las virtudes del patriota y santo varón de Venezuela. Sometido a votación el precitado proyecto de acuerdo, con la modificación de enviar una reliquia del santo de los pobres al Panteón Nacional para que repose junto a los héroes y heroínas de la patria, resultó aprobado por unanimidad. Secretario. Un poquito más de ánimo. Correcto, presidente. Segundo, segunda discusión del proyecto de ley aprobatoria del Acuerdo Marco de Cooperación Agrícola adoptado en la 24ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA TCP. Leídos el título y el artículo único del antes citado proyecto de ley, el presidente lo sometió a votación, resultando aprobado por unanimidad. En consecuencia, el presidente remitió la ley aprobatoria del Acuerdo Marco de Cooperación Agrícola al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a los fines de su promulgación. Agotada la agenda del día, el presidente levantó la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor con el proyecto de acta presentado, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase a dar lectura a la cuenta. Cuenta número 1. Comunicaciones suscritas por los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos indicados en lista anexa. Esto es el punto número 1, ciudadano presidente. En cuenta, siguiente. Comunicación suscrita por el diputado Jesús Faría Tortosa, presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante la cual remite el proyecto de ley del sistema tributario y de regalía del Distrito Capital a los fines de su segunda discusión. Solicita la urgencia reglamentaria para ser incluida la segunda discusión en el orden del día. Es todo, ciudadano presidente. En consideración de la urgencia reglamentaria, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la urgencia reglamentaria a los efectos de que se incluya el proyecto de ley en la segunda discusión y en el orden del día de hoy, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre.
Queda aprobada la urgencia reglamentaria. Por favor, ciudadana secretaria, sírvase a incluirlo en el orden del día. Siguiente. Esto de la cuenta, ciudadano presidente. Vamos a dar un espacio para puntos de información, opiniones, intervenciones de las diputadas y los diputados. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Leonel Muñoz. Buenas tardes, querido presidente, junta directiva, diputadas y diputados. El 2 de marzo próximo pasado se cumplieron 214 años de la instalación de lo que sería el Congreso General de Venezuela, que no es otro que nuestro primer Congreso del año de 1811. Lo que en principio llevaba el nombre de Junta Central, pronto devino en Congreso por voz del juramento prestado por los diputados presentes aquel día. Aquella reunión fue el resultado de las elecciones verificadas entre agosto de 1810 y enero de aquel año 1811, elecciones realizadas conforme al reglamento electoral escrito por ese gran protagonista de aquella hora genésica de nuestra república llamado Juan Germán Rocio. Eran 30 diputados en representación de Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita y Mérida, los que se juramentaron en ese primer acto del 2 de marzo. El resto de las provincias que estarían presentes en nuestro primer congreso, que fueron las que siguieron el ejemplo que Caracas dio, como rezaba una pieza de la época, se incorporarían posteriormente al congreso en cuyo seno nació Venezuela el 5 de julio de aquel año y en cuyas deliberaciones nació también nuestra primera constitución, que no fue solo la Carta Magna primigenia de la República que pasaríamos a componer a partir de ese momento, sino que sería la primera constitución promulgada en toda nuestra América, nuestra constitución de aquel 21 de diciembre de aquel año 1811, la primera de toda nuestra América. De modo que resulta insoslayable en el seno de nuestro Parlamento hacer referencia a esta efeméride, porque compone los fundamentos de nuestra vida en república, porque forma parte de la historia parlamentaria de la Venezuela independiente. Con la instalación de ese Congreso, aquel 2 de marzo, se zanjaba el terrible y espinoso problema de la soberanía, dejada a la vera de la crisis política del mundo hispano del año 1808, y producto de sus deliberaciones, reitero, nos declaramos independientes y vio la luz nuestra república, que como bien sabemos hará suyas varias formas políticas desde aquellos días y hasta los nuestros. Que viva entonces el espíritu soberano, independiente y republicano y constituyente de nuestros fundadores de aquel 2 de marzo del año 1811, hace 214 años y unos días. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Fernando Soto Rojas. Buenas tardes, compatriotas, diputados presentes. Unas brevísimas palabras sobre Pío Tamayo. Nace en el Tocuyo el 4 de marzo de 1898 y fallece el 5 de octubre de 1935 en Barquisimeto. Actuó en los tiempos de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, esencialmente contra el gomecismo y el imperialismo yanqui en ascenso para aquella época. Vivió los tiempos de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Poeta revolucionario socialista que a temprana edad llamó a construir el socialismo con la ciencia, el arte y la belleza. Se entusiasmó con el proceso de la Revolución Rusa, proletaria de Lenin. En forma creadora y sin dogma asumió el marxismo y hablaba de la idealidad avanzada en su poema Homenaje y demanda del indio, en un histórico recital en el Teatro Municipal de Caracas de 1928.
celebrando los carnavales y homenajeando a la reina Beatriz, habló del amor a la novia llamada Libertad, una bomba psíquica contra el gomecismo que zarandeó, conmovió a la élite del gomecismo y su base social, la juventud de la generación del 28. La fuerza y la asistencia nunca comprendieron el mensaje de Pío Tamayo y murió en el ostracismo político en los calabozos de Puerto Cabello. Ya con la tuberculosis era un cadáver y se fue y murió en Barquisimeto. La revolución bolivariana debe buscar a Pío Tamayo. 2 resoluciones de su Asamblea Nacional, 2011 y 2022, con sus respectivos acuerdos, para llevarlo al Panteón Nacional por su sabiduría, sacrificio y heroísmo. Está pendiente. Honor y gloria a Pío Tamayo, eternidad. Pero la eternidad no se acuerda de nosotros, los pobres soñadores. Gracias. Bárbaro. Las palabras y la conmemoración del nacimiento de nuestro héroe civil, de nuestro marxista convencido, de nuestro luchador revolucionario en contra de la dictadura gomecista. Las palabras de Fernando Soto Rojas sobre Pío Tamayo nos recuerdan que tenemos una deuda con ese revolucionario, con ese venezolano de bien, integral, luchador y valiente, con ese larense. Pío Tamayo debe estar en el Panteón Nacional, junto a los héroes. En consecuencia, solicito al ciudadano diputado Fernando Soto Rojas que se sirva reunirse con la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional a los fines de iniciar los trámites correspondientes para que llevemos a nuestro revolucionario, a nuestro héroe, a uno de los primeros marxistas convencidos y estudiosos de la tierra venezolana al Panteón Nacional lo más pronto posible. ¿Nadie más anotado en derecho de palabra? ¿Se va a cerrar? Se cierra. Ciudadana secretaria, por favor, si no se da lectura a la propuesta de orden del día de hoy. Primero, proyecto de acuerdo en conmemoración por los 12 años del paso a la inmortalidad y siembra del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, líder de la Revolución Bolivariana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Segundo, segunda discusión del proyecto de ley del sistema tributario y de regalía del Distrito Capital, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Tercero, debate en rechazo a la nefasta medida coercitiva unilateral del Gobierno de los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela, apoyada por la oposición fascista. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Cuarto, proyecto de acuerdo en celebración del Día Internacional de la Mujer, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Esto es la propuesta del orden del día, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de orden del día presentado, si no se manifestaron con la señal de costumbre, queda aprobado. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo en conmemoración por los 12 años del paso a la inmortalidad y siembra del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, líder de la Revolución Bolivariana. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 111 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Esto es el punto número 1, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Cristóbal Jiménez. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede.
Diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea de la República Bolivariana de Venezuela, la Asamblea Nacional. Diputado Pedro Infante, primer vicepresidente. Diputada América Pérez, segunda vicepresidenta de este Parlamento. Pueblo de Venezuela, ciudadanos de Latinoamérica y el mundo, en el día de ayer, miércoles 5 de marzo, se conmemoró en todo el país, con marchas y actos, la partida física, los 12 años de la partida física del máximo líder de la Revolución Bolivariana, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Muchas marchas llegaron hasta el cuartel de la montaña. Yo estuve en un acto en el cual estaba nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, en la comuna El Panal, en el 23 de enero, en una asamblea naturalmente de comuneros y comuneras. Y fue un acto también muy hermoso que nos permitió, pues, constatar cómo Chávez sigue vivo en el corazón del pueblo. Yo conocí al comandante 10 años antes de la rebelión militar. Nos unió el amor por la música llanera y la pasión bolivariana. Yo tengo aquí un pequeño testimonio de esos años antes de la rebelión, este libro May Santa de José León Tapia, que él me dedicó el 29 de diciembre del año 88. Voy a leer la dedicatoria no para jactarme ni para enaltecer mi ego, sino para que quede constancia una vez más de la relación. Recibe este testimonio de leyenda, esa que tu voz de coplero recio puso a volar por los 1000 caminos de la patria, y que retumba más allá de las matas y de los bancos, resuena en las barrancas milenarias y se extiende por la pampa inmensa, hasta más allá de los horizontes. Feliz año 1989, Hugo Chávez Frías. Aquí está. Bueno, después el destino me dio la oportunidad de acompañarlo en varias oportunidades de viajes internacionales al Congreso Anfictiónico de Panamá, la celebración de un año más. Estuvimos en Cuba cuando jugó pelota, cuando se inauguró una Plaza Bolívar allá en La Habana con el comandante Fidel, y estuve en la toma de posesión de Fernando Lugo en Paraguay, en la delegación. Yo siempre he dicho que para estudiar, no tengo mucho tiempo, pero para estudiar la vida y el legado de Hugo Chávez habría que considerarlo en varios tiempos. Primero, en Barinas, como todo joven amante, fanático de la música llanera, seguíamos las canciones de Eneas Perdomo, de José Romero Bello, del Carrao de Palmarito, que eran los cantores que sonaban para la época, y se escuchaban los programas de radio desde Caracas, Radio Difusora Venezuela, Radio Continente, Radio Rumbos y Radio Barinas, allá en la capital del estado Barinas. Nosotros llegamos a caminar, Chávez me contó, y en el caso mío también, para ver a Eneas Perdomo de cerca, para ver a José Romero Bello, para ver al Carrao. Después, Chávez de cadete en la Academia Militar de Venezuela, que hay compañeros de él que lo pueden contratar, lo bautizaron como Furia, porque entraba al salón de clases cantando el joropo Furia, que es la historia de un caballo que cantaba el Carrao de Palmarito. Furia se llamó el caballo, general en jefe Suárez Chourio, entonces lo bautizaron como Furia. Después, en una tercera etapa, su estadía en el Orza. Lo mandan como capitán para el Orza, este pueblo fronterizo, que para la época era como un castigo mandar un oficial para la frontera, porque los mejores puestos estaban en Caracas, en Valencia, en Maracay, en Maracaibo, y a él lo mandan como un castigo para el Orza, lo cual se convierte en un paraíso, porque para un amante de la música llanera, del país, de las costumbres, ahí se compenetra con los cantores, con los compositores, y palpa la realidad social y política del llano y de Venezuela. Ahí conoce la realidad de los indios yaruros y cuivas, 3000 indios yaruros y cuivas que malvivían entre los ríos Sinaruco y Capanaparo, salen a relucir hasta quedar plasmado en un capítulo en la novísima Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Todos los pueblos originarios, yaruros, cuivas en Apure, pero los pemones en Bolívar, los guayú, los guaraos en el Delta aparecen en nuestra Carta Magna. De ahí en el Orza también Chávez
conoce la realidad del latifundio, porque es este estado donde esta modalidad tiene su mayor expresión, grandes cantidades de tierra en pocas manos. También llegó aquí a la Asamblea Nacional Constituyente. Chávez, durante su estadía en Apure, estudia, se compenetra, profundiza lo que es la canción llanera, al punto que yo he dicho en varias oportunidades, no sé si tenga la razón, que en el proyecto político de Chávez tiene gran influencia los corridos y los pasajes llaneros, el tema del latifundio, el tema de la explotación del campesino, el tema de la explotación de los indios, el tema ecológico, porque hay corridos llaneros que ya para los años 60 hablaban de la matanza de los babos, de la matanza de los peces. Hay un famoso juicio, una masacre que hubo en el estado Apure para los años 60, la masacre de la Rubiera, donde 16 indios cuivas los macetearon, los mataron en una carne asada, una comilona, como decían. El juicio se radica en el Meta, en Villavicencio, la capital del Meta, y los asesinos llegan a decir que ellos consideran que matar indios no es un delito porque los indios no tenían alma. Esta es una realidad que sacude y conmueve al comandante en el Orza y que aparece pues en su proyecto político y queda plasmado, como lo he dicho, en la novísima Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero cuando Chávez llega al poder después de la rebelión, entonces Chávez pasa a ser cantado por los llaneros. Carta al comandante Chávez, el comandante Acero, más de 1000 canciones compuestas en Venezuela, donde entonces Chávez pasa de ser protagonista a ser un referente en la cultura llanera. Chávez, como jefe de Estado, como estadista, fue un centinela de la nacionalidad, de la soberanía, un seguidor del sueño bolivariano. Y yo puedo decir que nosotros los llaneros por lo menos lo inspiramos. Nosotros somos, todos nosotros somos discípulos de Chávez, somos los apóstoles del comandante Chávez, encargados de preservar ese legado y de llevar adelante su ideario, su legado. Hoy en día Chávez nos habla, a 12 años de su partida, que tenemos que luchar por la revolución bolivariana, que tenemos que unirnos en torno a Nicolás Maduro Moros para continuar esta lucha, para cambiar el sentido, la dirección y la magnitud de los vectores de la globalización y de la posmodernidad. Por eso para mí es un honor, con su permiso, señor presidente, que para leer el contenido del acuerdo del día de hoy ante esta honorable asamblea. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acuerdo en conmemoración a los 12 años del paso a la inmortalidad y siembra del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, líder de la Revolución Bolivariana. Considerando que el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías ha sido y será eternamente un hombre visionario, soñador, amoroso y líder supremo de la Revolución Bolivariana, quien enfrentó al imperio norteamericano y construyó una nueva patria basado en la democracia participativa y protagónica como modelo para el ejercicio pleno del poder popular, que el 8 de agosto de 1971 ingresó a la Academia Militar de Venezuela, donde cultivó el amor por la patria y descubrió que su verdadera vocación era ser soldado, llevándolo a formar parte del Plan Andrés Bello como plan piloto de la Fuerza Armada, dirigido a la formación humanista de sus integrantes, encontrándose con el pensamiento y la obra del padre de la patria, el libertador Simón Bolívar, el cual sería el máximo exponente del pensamiento y acción del comandante eterno Hugo Chávez. Considerando que el 4 de febrero de 1992, Hugo Chávez, como fiel soldado y defensor de las causas justas, lideró una insurrección cívico-militar contra el gobierno oligárquico de Carlos Andrés Pérez, quien pretendía imponer su paquete de medidas neoliberales auspiciadas por el Fondo Monetario Internacional, las cuales 3 años antes habían motivado la explosión social conocida como el Caracazo, siendo brutalmente reprimida por las fuerzas de seguridad y convertida en una de las páginas más trágicas de la historia reciente del país. Que el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías vivirá por ahora y para siempre en la mirada, pensamiento y acción del pueblo venezolano y los pueblos nuestroamericanos como un líder y un gigante inolvidable, quien contribuyó incansablemente a la construcción de una patria independiente, libre y soberana,
bajo los ideales del libertador Simón Bolívar, el maestro Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora, acuerda, primero, conmemorar los 12 años de la siembra del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías como líder histórico, padre eterno de la Revolución Bolivariana y fiel soldado frente a las causas justas, la soberanía de los pueblos, la unidad e integración de nuestra América, como lo soñó el libertador Simón Bolívar y el precursor Francisco de Miranda. Segundo, fortalecer la masificación de la vida y obra del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías a través de programas de formación dirigidos a la militancia revolucionaria en las escuelas de formación política, institutos, entidades públicas del Estado y espacios comunitarios a nivel nacional. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 6 días del mes de marzo de 2025, año 214 de la Independencia, 166 de la Federación y 26 de la Revolución Bolivariana. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la Revolución Bolivariana! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive, vive! Voy a dejar en el derecho de palabra a nuestra madre, la diputada María León. Qué difícil. A pesar de que me regalaron esta abrigo que dice María León, la leona de Chávez, me es difícil hablar como leona. Recuerdo el día, no está Noelí, recuerdo el día que nos eligieron para la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela y él expresó, le agradezco a la base del partido haber electo a mis dos madres, Noelí Pocaterra y María León. De verdad que lo que siento es eso, como sí, como que me hubieran desprendido lo más grande de mi ser con la ida de mi comandante. Y como él era tan fuerte, con esa descripción tan bella que acaba de hacer el camarada, de cómo cantaba, de cómo reía, tengo que vencer este dolor, bueno, tengo que ser chavista y decirle que el mayor agradecimiento que tengo de mi comandante es haberse declarado socialista, bolivariano y feminista.
Es más, yo sostengo que el aporte más grande de nuestro comandante al socialismo del siglo XXI es precisamente haberse declarado feminista. ¿Por qué? Porque el socialismo viene desde la Comuna de París, cuando intentaron los obreros y las obreras tomar el poder y fueron aniquilados. Pero el canto, ojalá que pudiéramos oír ese canto, la internacional, que es el canto de la Comuna de París, dice: el género humano es la internacional. Es decir, no habló de la lucha, como he visto unas traducciones, no, habló de la igualdad suprema, el ser humano, el género humano es la internacional. Bueno, fíjense, socialismo hubo en Rusia, socialismo hay en China, socialismo hay en diferentes países, Cuba, Venezuela, pero ninguno había asumido el feminismo como política de Estado. Es decir, ninguno había llegado a que el género humano es la internacional. ¿Por qué? ¿Qué es el género humano? El hombre y la mujer. ¿No es eso el género humano? ¿Y quién proclamó como política de Estado la igualdad del hombre y la mujer? Hugo Rafael Chávez Frías, mi comandante eterno. Y creo que el sueño de la Comuna de París lo hizo realidad mi comandante eterno. Por eso, ¡viva Chávez! ¡Viva el feminismo bolivariano chavista! ¡Viva el presidente Nicolás Maduro Moro! ¡Hasta la victoria siempre! Son los días de inicio de marzo, los días de la tristeza. Ok, ya la ponemos. Son los días del dolor, de la rabia, de la orfandad. Pero también son días para decirse y repetirse uno cada vez y siempre lo que yo creo debe ser la marca y la línea de acción de cada venezolana y de cada venezolano, que se llamen revolucionarios, revolucionarias, patriotas. En resumen, mujeres y hombres decentes, mujeres y hombres libres.
Y le he escuchado en varias oportunidades al presidente Nicolás Maduro, se lo he escuchado a Diosdado también. Y también me he encontrado en esa práctica cuando se avecina la tormenta o cuando se avecina la batalla o cuando nos encontramos serenamente frente al monstruo y libramos batalla para vencerlo en defensa de nuestra patria y de nuestra libertad. La pregunta, ¿qué hubiera hecho Chávez? Que no es una frase de la orfandad, muy por el contrario, es una frase de su presencia, porque él lo anunció en esos días fantasmagóricos y tormentosos de la campaña del 2012. En esos días en que nos brindó el más grande ejemplo de desprendimiento y a pesar de los indecibles dolores, fue el primer soldado de esa campaña e hizo morder el polvo de la derrota al candidato de la derecha. Y en esos días, él acuñó su frase visionaria, que hoy es más real que nunca, que hoy es más verdad que nunca, que hoy está más sólida que nunca. Chávez no soy yo, dijo. Y lo dijo el primer día de su primer discurso cuando inscribió su candidatura en la Plaza Diego Ibarra de la ciudad de Caracas. Chávez ya no soy yo, porque Chávez eres tú, mujer venezolana. Chávez eres tú, joven venezolano. Obrero, trabajador, campesino, pescador, cultor. Y al decir eso, se estaba quedando con nosotros para siempre. Y al decir eso, estaba sembrando su simiente para que el futuro fuera de flores y frutos a ser repartidos por todas y por todos. Todos conocemos la elegía que le escribiera Miguel Hernández a su gran amigo, a su hermano del alma, Ramón Sijé. Y entre dientes provoca decirle a Chávez siempre: a las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas. Compañero del alma, compañero. Honor a Chávez para siempre. En consideración, nadie más notado en derecho de palabra, se va a cerrar, se cierra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el acuerdo en conmemoración por los 12 años del paso a la inmortalidad del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, líder de la Revolución Bolivariana, sírvase a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el acuerdo por mayoría calificada. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Segunda discusión del proyecto de ley del sistema tributario y de regalía del Distrito Capital, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Por favor, sírvase dar lectura al proyecto de ley del sistema tributario y de regalía del Distrito Capital para su segunda discusión. Hágalo, por favor, artículo por artículo, así como las denominaciones de los epígrafes, capítulos, acápites y títulos, de acuerdo con lo que está establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates de nuestra Asamblea Nacional. Primero, se sugiere aprobar con modificación el título del proyecto de ley, quedando redactado en los siguientes términos. Título: Ley del Sistema Tributario del Distrito Capital. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Segundo, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del capítulo 1, quedando redactado en los siguientes términos. Acápite. Capítulo 1, Disposiciones Generales. Es todo, presidente.
En consideración al acápite. Aprobado. Siguiente. Tercero, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 1, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, objeto, es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Cuarto, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 1, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 1. Esta ley tiene por objeto regular la creación, organización, recaudación, control, fiscalización, inspección, verificación, resguardo y administración del impuesto de 1 por 1000, las tasas, el timbre fiscal electrónico y las sanciones cuya competencia corresponde al Distrito Capital. Todo lo relativo a los requisitos y los procedimientos necesarios para el cumplimiento del objeto de esta ley será regulado por reglamento. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado el artículo 1. Siguiente. Quinto, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 2, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, ámbito de aplicación. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Sexto, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 2, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 2. Las disposiciones de esta ley son aplicables a todas las actividades generadoras del pago de los tributos establecidos en este marco legal para la jurisdicción del Distrito Capital. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Séptimo, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 3, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, principios. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Octavo, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 3, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 3. El ejercicio de las potestades tributarias del Distrito Capital se rige por los principios de legalidad, justicia, equidad, integridad territorial, coordinación, armonización, cooperación, solidaridad, concurrencia, corresponsabilidad, progresividad, generalidad, buena fe, productividad, capacidad contributiva, no retroactividad, no confiscación, eficiencia, eficacia, celeridad, transparencia, simplicidad y seguridad jurídica. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Noveno, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 4, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, tributos. Es todo, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Décimo, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 4, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 4. Son de la competencia del Distrito Capital, en el ámbito de su jurisdicción territorial, los tributos considerados en esta ley. 1. El impuesto sobre instrumentos crediticios. 2. El impuesto sobre cualquier medio de pago. 3. Las tasas administrativas y de servicios. 4. El timbre fiscal electrónico. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Décimo primero, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 5, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, sujeto activo. Es todo, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Décimo segundo, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 5, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 5. El sujeto activo de la obligación tributaria es el Distrito Capital, representado a través de sus órganos o entes competentes. Es todo, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Décimo tercero, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 6, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, sujetos pasivos. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Décimo cuarto, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 6, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 6. Son sujetos pasivos las personas naturales y jurídicas que: 1. Sean beneficiarios de créditos o préstamos otorgados por instituciones bancarias o financieras, así como de órdenes de pago emitidas por órganos o entes del poder público, por concepto de prestación de servicios, ejecución de obras o adquisición de bienes. 2. Utilicen espacios y bienes públicos con fines de lucro.
3. Requieran o se beneficien de los servicios administrativos, técnicos y especializados que prestan los órganos o entes del Distrito Capital. 4. Soliciten actos o presenten escritos, peticiones o documentos ante los órganos o entes del Distrito Capital. 5. Formalicen actos, contratos, operaciones y actividades referidas en esta ley con algún órgano o ente del Distrito Capital. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo. Queda aprobado. Siguiente. 15º. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 7, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, hecho imponible. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 16º. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 7, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 7. Constituye el hecho imponible de los tributos previstos en esta ley. 1. El otorgamiento de instrumentos crediticios a favor de personas naturales o jurídicas por parte de los bancos y demás instituciones financieras, cuyas sucursales o agencias se encuentren ubicadas en el Distrito Capital. 2. La emisión de órdenes de pago, cheques, transferencias y cualquier otro medio de pago efectuado por parte de órganos o entes del sector público situados en el Distrito Capital, derivados de contratos de ejecución de obras, prestación de servicio o de adquisición de bienes y servicios. 3. La realización de actos, prestación de servicios y el otorgamiento de documentos por parte de los órganos y entes del Distrito Capital. 4. La realización de inspecciones y la utilización con fines de lucro de espacios y bienes públicos del Distrito Capital. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. 17º. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 8, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, unidad de cuenta. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 18º. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 8, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 8. Los tributos, accesorios y sanciones se calcularán utilizando la unidad de cuenta dinámica resultante del tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. Las obligaciones deberán pagarse exclusivamente en la cantidad equivalente en bolívares al tipo de cambio vigente en la fecha del pago. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. 19º. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 9, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, Administración Tributaria del Distrito Capital. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 20º. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 9, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 9. La divulgación, recaudación, inspección, verificación, fiscalización, resguardo, control y administración de los tributos establecidos en esta ley es competencia de la Administración Tributaria del Distrito Capital. La Administración Tributaria del Distrito Capital deberá implementar mecanismos basados en las tecnologías de información para la determinación, liquidación y pago de los tributos de su competencia y el suministro oportuno de información que garantice la coordinación con la Hacienda Pública Nacional, de conformidad con lo establecido en la ley que regula la coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios. La Administración Tributaria del Distrito Capital deberá publicar y mantener actualizadas en su portal electrónico todas sus normas jurídicas de naturaleza tributaria. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. 21º. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 10, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, Registro Único de Información Fiscal. Es todo, presidente.
En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 22º. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 10, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 10. La Administración Tributaria del Distrito Capital utilizará el número de registro único de información fiscal llevado por la Autoridad Tributaria Nacional como identificación para las y los contribuyentes de su jurisdicción. Los sujetos pasivos que ejerzan actividad en la jurisdicción del Distrito Capital están obligados, cuando corresponda, a inscribirse y mantener actualizado su registro ante la Administración Tributaria del Distrito Capital. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente. 23º. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 11, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, agentes de retención y de percepción. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 24º. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 11, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 11. La Administración Tributaria del Distrito Capital podrá designar a las o los responsables directos en calidad de agentes de retención y de percepción, que por sus funciones públicas o por razón de sus actividades privadas intervengan en actos u operaciones en los cuales deban efectuar la retención o percepción de los tributos previstos en esta ley. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. 25º. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 12, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, responsabilidad de las y los funcionarios públicos. Es todo, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. 26º. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 12, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 12. Las y los funcionarios públicos a quienes corresponda la recaudación de los tributos a los que hace referencia en esta ley serán directamente responsables frente al Tesoro del Distrito Capital de las consecuencias jurídicas que se generen con motivo de los daños y perjuicios causados por la inobservancia de los postulados contenidos en este instrumento normativo. Es todo, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. 27º. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 13, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, eficiencia y eficacia en la gestión tributaria. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 28º. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 13, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 13. La gestión tributaria deberá cumplir con los principios de eficiencia, eficacia, simplificación de trámites administrativos y supresión de requisitos, permisos o autorizaciones que limiten el buen desarrollo de las actividades sujetas a las obligaciones tributarias, permitiendo una mayor celeridad y funcionabilidad. En consecuencia, 1. No podrá exigirse la presentación de solvencias de cualquiera de las obligaciones tributarias para la realización de trámites que se lleven a cabo en sus mismas dependencias, cuando éstas deban ser emitidas por el mismo organismo. 2. No podrá exigirse el cumplimiento de un requisito cuando éste, de conformidad con la normativa aplicable, haya sido acreditado para poder concluir un trámite anterior, que a su vez es condición o requisito para el trámite en cuestión. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. 29º. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 14, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, promoción de la inversión social. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 30º. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 14, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 14. El Distrito Capital promoverá la inversión social para el fortalecimiento del poder popular y mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes con los ingresos provenientes de la aplicación de esta ley. Los mecanismos para el financiamiento de proyectos presentados por las comunas, los consejos comunales o cualquier otra organización de base del poder popular serán desarrollados en el reglamento de esta ley. Es todo, ciudadano presidente.
En consideración. Aprobado. Siguiente. 31º. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 15, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, Contraloría Social. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 32º. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 15, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 15. Las comunas, los consejos comunales y las asambleas de ciudadanas y ciudadanos ejercerán el control social sobre la inversión y la ejecución de los recursos provenientes de los tributos recaudados, de conformidad con lo consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes del Poder Popular y esta ley. Es todo, presidente. En consideración. Queda aprobado. Siguiente. 33º. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 16, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe, aplicación supletoria. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Queda aprobado. 34º. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 16, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 16. Las disposiciones del Código Orgánico Tributario serán supletorias a los tributos, accesorios y sanciones establecidos en esta ley. Es todo, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Jesús Faría. Gracias, querido camarada. Es para solicitar el diferimiento del debate, discusión y aprobación de esta ley tan importante para el desarrollo de una política socialista en el gobierno de Caracas, de tal manera que en la próxima sesión podemos continuar con su aprobación. Gracias, camarada. Muchas gracias, diputado. En consideración. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del diferimiento del punto correspondiente a la segunda discusión del proyecto de ley del sistema tributario y de regalía del Distrito Capital, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Mayoría evidente, aprobada el diferimiento. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Debate en rechazo a la nefasta medida coercitiva unilateral del gobierno de los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela, apoyada por la oposición fascista, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Esto es el punto, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Voy a dejar en el derecho de palabra para que inicie el debate al diputado Ignacio Busnego. Micrófono para el diputado, por favor. Buenas tardes, querido presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, primer vicepresidente, segunda vicepresidenta, diputadas, diputados, pueblo de Venezuela. Hoy inicio con la venia de la directiva de la Asamblea Nacional el debate con respecto a las de nuevas pretensiones de las nefastas medidas coercitivas unilaterales del imperio norteamericano contra la República Bolivariana de Venezuela, contra el pueblo de Venezuela, apoyada por la oposición venezolana, la fascista oposición venezolana. Para colocar en contexto las circunstancias que está viviendo el país en los actuales momentos, quisiera hacer un repaso histórico, porque cuando las medidas coercitivas y unilaterales impuestas por los Estados Unidos pretenden cambiar la historia de Venezuela, nosotros debemos recordarle el camino y el tránsito que hemos tenido como nación desde que llegó aquí el Imperio Español, que fue derrotado por la revolución bolivariana de nuestro Simón Bolívar. Así que, sin duda alguna, la lucha contra el imperialismo español logró traer con ellos un modelo político, económico, social y cultural que está enmarcado en lo que es la esclavitud. El imperialismo norteamericano en su creciente, que era creciente en esa época, vio ese modelo para dominar a esta nación nuevamente. Estados Unidos no está pendiente de Venezuela desde que llegó el comandante Chávez. Estados Unidos interviene en la política nacional desde 1830, cuando se dio cuenta
que el libertador Simón Bolívar con su ejército se independizó a esta tierra e independizó y emancipó a todo un continente. Estados Unidos evoluciona en su modelo de intervención en el hecho fundamental de ver que en Venezuela en el año de 1878 inicia una era petrolera y se da cuenta Estados Unidos que estos indios, que estos negros teníamos petróleo. Las políticas cuarto republicana de Copellana profundizaron ese modelo de intervención norteamericano. Y son los gobiernos, y hay que nombrarlos así porque juegan con nuestra memoria histórica cada vez que quieren pretender desestabilizar esta nación. Juegan con nuestra herencia histórica. Ese gobierno, Adecos Copellano de Rafael Caldera, Rómulo Betancourt, Marcos Pérez Jiménez, Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera Camping, Jaime Lucinche, Octavio Lepage, profundizaron la intervención norteamericana en Venezuela. Unos gobiernos, Adecos y Copellano, que generaron dos elementos fatales para la historia política venezolana. Primero, una gerencia gubernamental dependiente a las transnacionales norteamericanas. Y el segundo modelo impuesto por los Adecos y Copellanos, una cultura social dependiente, que los venezolanos y las venezolanas no pudieran desarrollar tecnología, que los venezolanos y venezolanas no pudieron desarrollar nuestras formas de producción, nuestra forma de generar soberanía e independencia integral. Si bien es cierto se nacionalizó la industria petrolera, no se nacionalizó los modelos de gerencia, no se nacionalizó los modelos de desarrollo endógeno. Esto promovido por estos gobiernos Adecos y Copellanos rastreros al imperialismo norteamericano. Es el comandante Chávez en el año de 1999, queridos hermanos y hermanas de la patria, que le dijo al imperialismo norteamericano que esta tierra de gracia ya no les pertenecía a ellos, que nosotros no éramos más su patrio trasero y que Venezuela iba a administrar sus recursos naturales, sus recursos minerales, sus recursos productivos de manera soberana al beneficio de los venezolanos y de todos los pueblos oprimidos del mundo. A partir de ahí, la oposición venezolana emprendió un camino sin retorno a la violencia. La oposición extremista, fascista, genocida, que inició con golpe de Estado el comandante Chávez, paro petrolero, hay que recordarlo, sabotaje a la industria, escasez de alimentos porque controlaba los medios de producción de alimentos y generaron escasez en nuestra tierra, ataque a la moneda nacional, promoción de escasez de elementos esenciales para la salud de nuestras mujeres y nuestros niños. Se opusieron a la reforma constitucional para que en esa reforma se profundizara los procesos independentistas de un pueblo que iba a tomar las riendas de las transformaciones sociales. Operación Gedeón, intento de magnicidio en grado de frustración, quema de seres humanos en el año 2017, intento de violación de nuestra soberanía con una supuesta ayuda humanitaria. Y todos estos elementos en 4 gobiernos norteamericanos. Barack Obama en sus 2 gobiernos, Donald Trump en tu primer gobierno, delincuente, también cometiste ese error, y John Biden. Todos estos presidentes derrotados por el pueblo venezolano, derrotados por la unidad nacional, derrotados por la capacidad que tenemos en nosotros de hacer historia en esta era moderna de soberanía. Y ahora, en esta pretensión, tenemos a unos elementos que verdaderamente, debo decirlo, me dan asco nombrarlos. Tenemos a Enrique Salas Romer, Pedro Carmona Estanga, Carlos Ortega, Manuel Rosales, Capriles Radosky, Leopoldo López, María Corina Machado, Antonio Ledesma, Henry Ramos Ayú, Julio Borges, Juan Guaidó, Edmundo González y los lobistas de Washington encabezados por Carlos Vecchio. Asesinos de un pueblo que quieren que nosotros perdamos las esperanzas de que aquí en nuestra tierra nosotros podemos desarrollarnos desde lo endógeno, desde lo nuestro. Judas, peor, así yo hago un inciso aquí, presidente, porque son peores que Judas Iscariote. Porque Judas Iscariote por lo menos tuvo la dignidad de cuando traicionó a su maestro, suicidarse. Estos son peores porque traicionan a un pueblo, traicionan a toda una nación, traicionan a sus compatriotas y allá están en España, están en los Estados Unidos, beneficiándose de los recursos producto de su traición a todo un pueblo, a toda una nación.
Sin duda alguna, mi querido presidente, tenemos un proyecto encabezado por el comandante Chávez y el actual líder de nuestro proyecto revolucionario, nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro Moro. Ya nos dio una idea, una clara visión de lo que espera nuestro momento actual, que es la independencia productiva absoluta. Un modelo que debe convocar a todos los hombres y mujeres de bien para aportar todas sus capacidades intelectuales, productivas, de innovación, de desarrollo, de conocimiento, para hacer de Venezuela y lograr de Venezuela una independencia integral de la nación. Finalizo, presidente, esbozando un mensaje o un pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar, que nos debe llamar bastante a la reflexión actualmente a nosotros como pueblo. Bolívar dijo en el discurso de Angostura en el año de 1819 que más nos han dominado por la fuerza que por la ignorancia. Hoy podemos decirte, libertador Simón Bolívar, gracias al comandante Hugo Rafael Chávez Frías, gracias al liderazgo de nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro Moro, que hoy estas medidas coercitivas y unilaterales buscan dominarlos por la fuerza, porque este pueblo dejó de ser ignorante. Este pueblo sabe cuál es su potencialidad como nación. Este pueblo sabe lo que representa Venezuela para el mundo, en sus recursos naturales, en sus recursos mineros, en sus recursos acuáticos, y este pueblo está destinado por la providencia a ser libre y a ser independiente. Es cuanto, querido presidente. Muchas gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra a el diputado José Gregorio Correa. Micrófono para el diputado, por favor. Antes de la retórica, la declaración de principio de que estamos en contra de las sanciones. Repito, estamos en contra de las sanciones, del bloqueo, y estamos en contra del tema de lo que no se ha tratado, que es lo de las licencias de Chevron. La historia nos llevó a olvidarnos de que el punto era las licencias de Chevron. Unas licencias que nosotros no deberíamos estar dependiendo, que ese es el fondo, de que otro país nos autorice o no para comercializar los bienes que son nuestros. Nuestros bienes nosotros tenemos que comercializarlos nosotros, sin ningún permiso, sin ninguna licencia y sin una autorización de alguien. Que nosotros tengamos que estar dependiendo a estas alturas de que otro país se le ocurra o no, y en este caso, con nombre y apellido, el señor Donald J. Trump, si a él le parece bien que nosotros nos portemos mal o nos portemos bien. Los problemas de Venezuela los resolvemos los venezolanos. El mal gobierno, este mal gobierno, lo resolvemos los venezolanos, los que estamos aquí. Y esos que salen a pedir sanciones y salen a pedir, como hacía la historia del diputado que me antecedió, la lista se le quedó corta, porque ahí le faltaron los monómeros Boy, los Citgo Boy y los administradores de los bienes de Venezuela en el exterior, como que si ellos fueran gobernantes. Eso le faltó, pero esos caminan por las calles, diputado, caminan, deambulan por las calles, y además, cada día, como lo he dicho en otros discursos, sospecho que quieren ser candidatos, como lo han anunciado, a esta Asamblea Nacional, a gobernadores y a diputados regionales, quizás después alcaldes y a concejales. Nosotros rechazamos desde esta bancada eso, lo rechazamos. Por eso es que queremos hacerle una raya, una línea de divisoria, de que no nos metan en esa raya de los que salen a pedir eso. Esos son los que caminan por las calles deambulanmente, los que ignoran la ley Simón Bolívar, los que le parece que pedir sanciones para Venezuela es bueno. Ya el gobierno ha sido bastante malo y de eso nos ocupamos nosotros, los que estamos aquí. Pero que al grupo de venezolanos usted se los consiga en las calles de Caracas o en las calles de Venezuela pidiendo sanciones, bloqueo y aupando, celebrando de que Venezuela le quiten la licencia Chevron o cualquier otra. Esos son unos señores que le han hecho daño al país y ojalá que algún día dejemos de hacerle el discurso histórico de Cristóbal Colón. No, el discurso no es histórico de Cristóbal Colón. El discurso es que una licencia hace 2 días se le quitó a Venezuela, lo cual va a impedir que los recursos lleguen a Venezuela y que Venezuela tenga que buscar
nuevos aliados. Esa es la realidad. No es un tema de Cristóbal Colón, es un tema de actualidad. Es todo, señor presidente, y quiero ratificar que estamos en contra, que al país se le haga daño en nombre de una bandera política, sencillamente para resolverle un problema en el exterior que no han sabido resolver aquí en Venezuela. Es todo, señor presidente. Gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Pedro Infante. Gracias, presidente. Compañera segunda vicepresidenta, saludos, honorables diputados y diputadas de la patria, saludos a todo el pueblo de Venezuela. Este punto que nos convoca a un debate del Centro del Foro Político Nacional sobre las nefastas medidas, otro capítulo más de las nefastas medidas del imperialismo norteamericano del gobierno de Estados Unidos contra nuestra patria. Quiero abrir diciendo una frase que la he escuchado mucho del capitán Diosdado Cabello. Dice, los gringos nunca cumplen y siempre mienten. Partamos de ahí. Los gringos nunca cumplen y siempre mienten. Yo estoy de acuerdo en algunas cosas que dijo el diputado que me antecedió, pero debo aclarar algo. En el periodo legislativo 2016-2020, algunos diputados de la oposición democrática que se sientan aquí formaron parte de ese parlamento y aprobaron, asistieron a sesiones donde se propuso y se aprobó el Estatuto de la Transición para la Democracia, que sobre todo tenía que ver con intereses petroleros de los gringos y del imperio. Eso de estar diciendo lo del mal gobierno, mire, el único gobierno en la historia de este país que no se ha arrodillado al imperialismo norteamericano ni a su designio es el gobierno de Chávez y el gobierno de Nicolás Maduro Moros. No es de historia que queremos hablar, es de verdades que tenemos que hablar, porque todos los gobiernos, excepto los de Nicolás Maduro y del presidente comandante eterno Hugo Chávez, se arrodillaron a las recetas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, a los designios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Ustedes lo saben. Por eso las sanciones, el bloqueo y estas medidas es contra nosotros, contra nuestro pueblo que ha decidido y contra un gobierno que ha decidido ser independiente y soberano. Ahora vamos a la materia. Miren, hace dos días se aprobó por parte de la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero, OFAP, dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se aprobó una licencia que textualmente dice, a partir del 4 de marzo de 2025, la licencia 41 de fecha 26 de noviembre de 2022 queda reemplazada en su totalidad por una nueva licencia que tiene el nombre de 41A, que es la licencia que aprobaron antier 4 de marzo. Ahora, si nos remitimos a la licencia del 26 de noviembre del 2022, aprobada por el gobierno de Estados Unidos, Joe Biden, presidente, esta licencia autorizaba, la del 26 de noviembre del 2022, pueblo de Venezuela, sepa que estamos debatiendo, autorizaba la producción y extracción de petróleo o productos derivados del petróleo producidos por las empresas conjuntas de Chevron en Venezuela. Autorizaba la venta, exportación o importación a los Estados Unidos de petróleo o productos derivados del petróleo producidos por las empresas conjuntas de Chevron en Venezuela. Autorizaba la compra e importación a Venezuela de bienes o insumos relacionados con las actividades descritas en los párrafos A numeral 1, A numeral 3 de esta licencia general, entre otras cosas. Es decir, en el 2022 hubo una licencia para que Venezuela pudiera producir petróleo, vender petróleo, comerciar petróleo con Chevron. Eso generó un conjunto de ingresos para el país. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo el diputado que me antecedió. No estamos en épocas de que nadie le esté dando licencia, ningún país le esté dando licencia a otro. Y aquí recuerdo al presidente Nicolás Maduro que nos mandó a estudiar una vez el tema de la compañía guipuzcoana. Miren, compañía guipuzcoana, ¿se acuerdan? Lo estudiamos, pues, en el bachillerato, nos hablaban de esto. Desde 1728
a 1785, un escudo. ¿Y cuál era la función de la Compañía Guipuzcoana? Bueno, representar los intereses de la corona española, intereses económicos de la corona española, intereses económicos de los accionistas vascos, los intereses estratégicos y políticos. En aquel momento la corona española se enfrentaba a Holanda, Inglaterra, Francia, entre otros. Bueno, hoy usted le quita aquí intereses económicos de la colonia española y de la corona española y usted pone ahí intereses económicos del imperialismo norteamericano y sus empresas. Usted coloca aquí accionistas vascos y podemos nombrar las distintas empresas petroleras vinculadas al lobby republicano o al lobby demócrata. Usted en vez de poner aquí Holanda, Inglaterra y Francia, dice es Estados Unidos tratando de que el mundo no haga negocios con los BRICS, con China, con Rusia, etcétera, etcétera. Y este es el logo de la compañía guipuzcoana. Bueno, es lo mismo. Aquí está, Oficina de Control de Activos en el Extranjero, la OFAC, por sus siglas en inglés. Y dice, bueno, ¿y qué es esto? Es un organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Se ocupa de la aplicación de las sanciones internacionales estadounidenses en el ámbito financiero. Esto es la reedición de la compañía guipuzcoana, es decir, un imperio, el imperio español, hoy otro, el imperio norteamericano. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Primero, hay que ver, ustedes se recuerdan que hace unos días hubo una entrevista de uno de los hijos de Donald Trump con la señora Sayona María Corina Machado. ¿Qué decía ella ahí? Escuche esto, pueblo de Venezuela, para que relacionemos una cosa con la otra y sepamos cuál es la batalla. En su entrevista ella dice, vamos a convertir a Venezuela, estoy citando a María Corina Machado, la Sayona, la mentirosa, vamos a convertir a Venezuela del centro criminal de las Américas en el centro energético de las Américas. La mayor oportunidad económica para las empresas y los negocios estadounidenses. Olvídense de Arabia Saudita, olvídense de los saudíes. Tenemos más petróleo, un potencial infinito, vamos a abrir los mercados, vamos a sacar al gobierno del sector petrolero, vamos a privatizar toda nuestra industria. Esto es lo que ofrece María Corina al imperialismo norteamericano. Y después vienen los aplausos y las celebraciones. Aplaude y celebra la revocación de la licencia a Chevron, María Corina Machado. Y después vemos el concierto de los mismos de siempre. Voluntad Popular. Aplaude y celebra la revocación de la licencia a Chevron. Juan Guaidó, Juanito Alimaña, del tren del padre, le dijeron en estos días. Aplaude y celebra la revocación de la licencia de Chevron. Leopoldo López aplaude y celebra la revocación de la licencia de Chevron. Antonio Ledesma, lo mismo. Julio Borges, lo mismo. Y por supuesto, el señor secretario Marcos Rubio, que bueno, tiene años obsesionado con la revolución bolivariana y con el esfuerzo de independencia de nuestra patria. Eso es lo que estamos debatiendo hoy acá. La reedición de la política del gobierno de Trump en el periodo anterior, que no aguantó la presión del lobby mayamero, de los mismos de siempre, contra nuestra patria. La obsesión que tiene por ver al gobierno bolivariano revolucionario de rodillas. Y el presidente ayer respondía muy bien, presidente Nicolás Maduro Moro. Anuncia la activación del plan Independencia Productiva Absoluta frente a las sanciones contra Chevron. Porque lo otro que hay que decir, yo no soy experto jurídico económico internacional, pero ahora vemos al imperio sancionando a empresas del imperio. O sea, ahora es los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos sancionando a una de sus empresas, pues, prácticamente. Bueno, a nosotros nos corresponde, compañeros, aquí, como buenos patriotas, ponernos al frente, sacar la ley Libertador Simón Bolívar, que la hizo esta Asamblea Nacional el año pasado para defender los intereses de la patria. Con esta ley salgamos al debate, salgamos a ponernos de pie, firme frente a cualquier intento imperial nuevamente, a tratar de mancillar la honra, la dignidad de nuestra patria. Acompañar al presidente Nicolás Maduro, que con valentía, gallardía,
coraje, inteligencia, se pone al frente de la conducción de los destinos de la patria y nos convoca a una gran revolución económica productiva para garantizar la independencia absoluta, económica y productiva del país. Y también, como dice el presidente Nicolás Maduro, aquí nosotros hoy debemos estar convencidos que no podemos esperar nada de más nadie que de nosotros mismos. Con Bolívar, con Chávez, con Nicolás Maduro al frente y con el pueblo, con toda su fuerza productiva, nosotros mantendremos la independencia económica de la patria. Es todo, señor presidente. Seré breve. Todavía debe estar doliéndole el pie al imperialismo norteamericano con el tiro que se pegó. Al revocarle esa licencia a Chevron, ocurren varias cosas. ¿Cómo no? Pero una de las cosas que ocurre es que se nos prohíbe a Venezuela, como buen pagador que somos, pagar las deudas pendientes que tenemos con Chevron. Así que esa plata que pagamos a Chevron por concepto de deuda pasa a invertirse en nuestra industria petrolera para producir cada día más petróleo. Gracias en ese sentido. Queríamos pagar, no nos dejan. Más allá de la infinita ridiculez que significa a estas alturas estar creyendo que van a lograr detener el ímpetu y el avance de la revolución bolivariana, desde el punto de vista económico, comercial y de la llamada libre empresa con la que se llenan la boca los neoliberales del mundo, esto no es sino un tiro en el pie del imperialismo norteamericano. Porque los teléfonos no han dejado de sonar de todo el planeta, de traders, países, compradores, consumidores, comerciantes de energía, desesperados por sustituir la función que venía ejerciendo esta empresa Chevron. Y digo más, ahí está Petróleos de Venezuela, en esos campos está petróleo de Venezuela, y Petróleo de Venezuela no necesita 30 días para tomar posesión de esos campos y colocarse a la vanguardia del plan que lanzó ayer el presidente Nicolás Maduro. Y no fuimos nosotros, hablando en términos absolutamente concretos, objetivos, no han dejado de sonar los teléfonos. Todavía debe estar doliéndole el pie del tiro en el pie que se dio a sí mismo el imperialismo norteamericano. Y por último, un pequeño mensaje, un pequeño recordatorio al ciudadano fiscal general de la República, Tarek William Saab. Aquí está, a su servicio y a sus órdenes, la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Exhortamos, querido fiscal, a que se aplique y a que todas y todos aquellos que han promovido estas acciones contra Venezuela, pues paguen. Paguen con cárcel, paguen con inhabilitaciones, paguen con ley de extinción de dominio, que caiga sobre ellos todo el peso de esta ley y de las leyes que hemos aprobado hasta ahora y que les aproveche. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Proyecto de acuerdo en celebración del Día Internacional de la Mujer. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Diva Guzmán para que presente el acuerdo. Solicita a la tribuna de oradores, ¿se le concede? Feliz Día de la Mujer. Bueno, muy buenas tardes.
Saludar queridamente a nuestro presidente de la Asamblea, nuestro primer vicepresidente, nuestra segunda vicepresidenta, a los diputados y diputadas presentes, a los movimientos sociales de mujeres que nos observan, al pueblo de Venezuela, pero especialmente saludar a dos grandes lideresas, a nuestra querida María León, a nuestra Noelí Pocaterra y a nuestra Marelis Pérez Marcanos, mujeres ejemplares para todas nosotras. Hoy, cuando conmemoramos en los próximos días, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no basta solo recordar la historia, sino también debemos entender sus motivos, pues el 8 de marzo surgió como una acción de reconocimiento y justicia a las mujeres trabajadoras, que durante siglos se han movilizado y enfrentado a un sistema mundial que pretende disminuir nuestra humanidad, convirtiéndonos en víctimas de la violencia del sistema capitalista o del fascismo como fase superior del imperialismo. Todo apunta hoy a que son más de 40.000 personas fallecidas en la Franja de Gaza y parece arrojar que más del 70% son mujeres y niñas. No podemos olvidar también en este tiempo a nuestras mártires Mayauri y Cirila, víctimas del fascismo venezolano, asesinadas por ser chavistas. Sin embargo, queremos destacar que precisamente dentro de esa realidad ha sido el movimiento de mujeres que ha logrado transformar las condiciones de vida, luchando durante años por el reconocimiento y garantía de los derechos humanos de las mujeres. Quiero hoy, a 30 años de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, donde se adoptó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que definió como objetivo fundamental el logro de la igualdad de género, pues en palabras de la ONU, para ese entonces se reconoció que en toda estructura de la sociedad y todas las relaciones entre hombres y mujeres, en el interior de esas estructuras, tiene que ser reevaluada. Por ende, la igualdad entre los géneros es una cuestión de interés universal, de beneficio para todas y para todos. Este es un año donde los distintos foros mundiales y multilaterales evalúan los avances de la agenda de género y por eso queremos mencionar en tiempos de reforma constitucional la importancia que tiene para un país que ha representado para nuestro país, en primer lugar, reconocer desde la historia de la mujer venezolana el carácter libertario y emancipador, representado en nuestras heroínas de la patria matria, que no podemos dejar de reconocer y reivindicar el Día Internacional de la Mujer. Me refiero a nuestra Juana Ramírez la Avanzadora, a nuestra Ana María Campos, a Josefa Joaquina Sánchez, a Josefa Camejo, a Eulalia Buró, a Pacuana, Luisa Cáceres de Arismendi y de las hijas de nuestra patria grande, Manuelita Sáenz, Bartuelina Sisa, Juana Arzurdu y muchas otras que por razones de tiempo no podré mencionar. Pero precisamente en la historia de vida de cada una de estas mujeres inspiradoras, queremos destacar el ejercicio de justicia social que ha generado en estos tiempos de cambio en la humanidad el proyecto bolivariano. Pues sí, un proyecto que hoy alza su voz y le habla a los pueblos del mundo acerca de los avances que hemos obtenido. Pudiera mencionar no solo las instituciones creadas o las leyes aprobadas o las políticas diseñadas por nuestro presidente Nicolás Maduro, como la Gran Misión Venezuela Mujer, pensada para proteger nuestras vidas empoderándonos. En la región se debate sobre la importancia de construir una sociedad de cuidados para redistribuir la carga de las tareas del hogar. Mientras tanto, en Venezuela se construyen comunas como un modelo de participación y planificación para el desarrollo de la vida en comunidad, donde se promueven los valores y principios de equidad e igualdad, y donde además las mujeres representan el 80% del liderazgo para la consolidación de este proceso. Queremos invitarles a ver y conocer esta pujante sociedad de cuidados para la vida como un aporte del pueblo venezolano a este tema priorizado para la igualdad de género. Quiero hacer énfasis especialmente en el cómo lo hemos logrado, y es reconociendo el liderazgo social, transformador y constante de las mujeres venezolanas, a la mujer trabajadora, a la mujer campesina, a la mujer pescadora, a la mujer cultora, indígena, afrodescendiente, a nuestras abuelas, muy especialmente a nuestras adultas mayores, a nuestras milicianas, a las mujeres de la Fuerza Armada, a la digna mujer de la Fuerza Policial, a las admiradas educadoras y a todas las mujeres del barrio,
a las profesionales técnicas y científicas que han logrado romper la brecha de acceso a la educación. Reconocer en ellas la esencia de cómo Venezuela se ha puesto adelante en el logro de muchos anhelos y metas que aún otros países no han alcanzado en materia de género. Esto que sirva de ejemplo para desmitificar el concepto de la mujer venezolana, que decidió caminar por las tierras de Dios con fe en la humanidad. La mujer venezolana es valiente, es luchadora, es decidida. La mujer venezolana no es fascista, no es traidora, ni vende su patria, la defiende, la ama. Las mujeres venezolanas son tan bellas como bellas son nuestras almas y nuestras pieles mestizas. Por último, quiero dedicar a todas las mujeres jóvenes que hoy somos el presente para un mejor mañana. Una frase de Angela Davis, activista política del movimiento feminista negro. No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar. Estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Sigamos juntas, mujeres, luchando por la patria que Bolívar, Chávez y Sucre soñaron. ¡Que vivan las mujeres! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que vivan las venezolanas! Con su permiso, presidente. Adelante, diputada. Acuerdo en celebración del Día Internacional de la Mujer. Considerando que durante siglos las mujeres en el mundo han mantenido un activo reclamo y lucha por conquistar la igualdad de derechos y oportunidades, así como la erradicación de violencia en sus diversas expresiones. Manteniendo el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer para exigir el llamado a la acción conjunta de gobiernos, movimientos políticos y populares en ese sentido. Que debido al impulso de la democracia participativa y protagónica en la revolución bolivariana, las mujeres venezolanas han asumido su rol estratégico en la construcción del poder popular, garantizando la transformación de su comunidad, participando en las asambleas populares para la elaboración del plan de las 7 grandes transformaciones, manteniéndose en primera línea de avance en la superación de las medidas coercitivas unilaterales que desde la capacidad creativa, innovadora y productiva, destacando su rol protagónico en la ciencia, tecnología y la innovación, deporte, arte, educación y todas las esferas de la sociedad. Que el acervo histórico y cultural ha sustanciado el rol de la mujer venezolana en la gesta independentista, por su valentía, sacrificio, audacia y compromiso patrio, como elementos determinantes para preservar la soberanía e integridad territorial. Reconociendo a Juana Ramírez la Avanzadora, Josefa Joaquina Sánchez, Ana María Campos, Manuela Sáenz, Concepción Mariño, Cecilia Mujica, Leonor de la Guerra, Josefa Camejo o Josefa Fenancia de la Encarnación Camejo Talavera, Ana Soto, Eulalia Buró y otras heroínas que es nuestro deber, 200 años después, rendir honor a su legado y ejemplo de libertad. Acuerda, primero, reconocer la importancia de la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional, desde los grandes desafíos que impone una sociedad de paz para lograr su desarrollo pleno y el respeto a sus derechos a una vida libre de violencia, a la participación protagónica, a la igualdad y no discriminación. Segundo, seguir legislando con perspectiva de igualdad de género, dando prioridad a aquellas leyes dirigidas a garantizar los derechos humanos de las mujeres, para construir mecanismos que superen la discriminación histórica que divide a las mujeres y los hombres en detrimento del ejercicio de sus derechos. Tercero, crear una comisión especial de diputadas de la Asamblea Nacional para la investigación, revisión e inclusión de las heroínas venezolanas en el Salón Elíptico de la Asamblea Nacional, reconocido como un espacio cargado de significado histórico y artístico para nuestro país, donde se albergan representaciones de figuras claves en la independencia de Venezuela y América Latina, la cual servirá como modelo de educación e inspiración para futuras generaciones de jóvenes, especialmente niñas y mujeres.
Cuarto, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 7 días del mes de marzo de 2025, año 214 de la Independencia, 166 de la Federación y 26 de la Revolución Bolivariana. ¡Que vivamos las mujeres! Dejo en derecho de palabra a la diputada Carliana Arriechi. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. Gracias, colegas. Con su venia, Junta Directiva y Presidente. El último faraón del antiguo Egipto no fue un hombre, fue una mujer, Cleopatra. La primera mujer ganadora en simultáneo de un premio Nobel físico y químico, Marie Curie. Luego pasamos a 1955, cuando Rosa Parks se negó a ceder en un autobús un asiento a un pasajero de piel, lo que ellos denominaban blanco. Y así podría pasar horas mencionando y nombrando a grandes mujeres, especialmente a las venezolanas, Juana Ramírez, Luisa Cáceres, como las mencionaba nuestra compañera que me antecedió. Esos grandes referentes me obligan y nos obligan a las mujeres venezolanas a soñar con un país donde la igualdad no sea una promesa. Yo hoy me siento obligada a honrar a las mujeres que han luchado antes que a nosotras, a las mujeres que luchan hoy y, por supuesto, a las que lo harán mañana. En Venezuela, las mujeres somos el corazón de la resistencia, las que tejemos la esperanza en medio de la crisis. Son las madres que sostienen hogares con una fuerza indomable, las que no se rinden ante la adversidad. El 8 de marzo conmemoramos conquistas, pero también recordamos batallas que aún nos quedan por librar. Nuestra Asamblea Nacional, en estos casi 5 años, ha sumado avances en el conjunto de políticas públicas necesarias para vencer la desigualdad. Leyes orgánicas, instrumentos legislativos, acompañamiento, y desde oposición lo digo, acompañamiento a políticas públicas que desde el Ejecutivo se han impulsado. Esta Asamblea Nacional, entre sus diferencias, a la bancada oficialista, entre sus diferencias con nosotros, la bancada democrática, ha buscado vencer esa desigualdad. Y es en este contexto en el que es fundamental que nosotros podamos seguir debatiendo y sigamos discutiendo, porque nos hace falta hablar sobre derechos sexuales reproductivos. Las mujeres tenemos el derecho inalienable a decidir sobre nuestros cuerpos. Y si bien esto incluye el acceso a métodos anticonceptivos, aunque suene estruendoso, compañeros y compañeras, debemos decidir sobre la interrupción legal y segura del embarazo. La lucha por la desigualdad no se limita solamente a la salud. También debemos abordar brecha salarial, licencia menstrual, discutamos sobre identidad trans, rompamos estereotipos de género, fomentemos liderazgo femenino, abramos este debate, porque abrir el debate ya sería para nosotras un logro. Hoy tengo el orgullo... Orden, diputado, ¿cuál es la ansiedad? Gracias, presidente. Orden, diputado, orden. Adelante. Hoy tengo el orgullo, gracias, de militar en un partido que lucha por estas causas, ciudadanas. Mi partido se prepara para asistir a elecciones, y lo digo con mucho orgullo, con más del 66% de sus candidatas mujeres. Es para nosotros una razón, una causa, izar estas banderas de igualdad. Vale la pena escucharnos, vale la pena escuchar nuestras voces, aunque piensen diferente, porque en ellas
está la fuerza de una nación que no se rinde. Vale la pena seguir apostando a la mujer venezolana, porque en cada una de nosotras late el pulso de un país que renace. Junta directiva, vicepresidenta, presidenta, sé que ustedes son unos grandes amantes del poema y quisiera compartir con el pueblo venezolano este poema. Mujer, que en las calles sacas el pecho, más parece que fue ayer cuando carecías de derechos. Tenaces, luchadoras, cual madre mía, siempre es nuestra hora. Y no solo este día, Día de la Mujer Trabajadora. Muchísimas gracias, queridos colegas. Muchísimas gracias a mi bancada. Nadie más anotado en el derecho de palabra. Se va a cerrar. Va a tener... No. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada y vicepresidenta segunda de la Asamblea Nacional, América Pérez. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas, al pueblo venezolano, a las diputadas de esta Asamblea Nacional, que somos más del 40% como principales, que ejercemos la labor legislativa y que todos los días estamos elevando nuestra voz por los derechos de las mujeres venezolanas. Quiero saludar y celebrar este acuerdo como un acto de justicia histórica. Este acuerdo que hoy está aprobando la Asamblea Nacional de Venezuela aprueba la creación de una comisión para investigar, para organizar la incorporación de las mujeres que legaron la independencia venezolana a nuestro salón elíptico. Nada más y nada menos, hoy nos estamos planteando reivindicar esa historia oculta, reivindicar a esas mujeres que entregaron su vida, su amor, sus manos, su alma entera por la independencia venezolana. Y hoy, en esta sesión de la Asamblea Nacional, iniciamos hablando del comandante Chávez y en la voz de nuestra madre María León reivindicábamos ese grito de libertad para las mujeres que daba nuestro comandante Chávez cuando decía que esta revolución sería feminista o no sería revolución. Y además hablábamos de las sanciones y de las medidas coercitivas y extorsivas que el imperio norteamericano sigue intentando imprimir sobre la conciencia y la dignidad de este pueblo. Y ahí salimos siempre las mujeres dando un paso al frente. Y alguien decía también en este debate que había que dejar de hablar de Cristóbal Colón y de la historia. Y parece que hay diputados todavía en esta Asamblea Nacional que le tienen miedo a la historia. Y esa historia venezolana está plagada del ejemplo de heroísmo de las mujeres venezolanas. Por eso este acto de justicia histórica que se plantea esta Asamblea Nacional es la reivindicación absoluta de las mujeres venezolanas y es un mensaje al mundo entero que esa historia que nos sostiene, que nos constituye, que nos hace ser hoy lo que somos las mujeres venezolanas, es la que siempre será la guía e inspiración para las futuras batallas de todas las mujeres. De manera que hoy celebramos este acuerdo como la más alta reivindicación a la historia y a las heroínas. En ese salón elíptico está la figura de Luisa Cáceres de Arizmendi. Y Luisa Cáceres de Arizmendi fue una mujer tan valiente, una mujer tan maravillosa, una mujer tan entregada a la causa que jamás fue capaz de delatar la ubicación del general Juan Bautista Arizmendi, quien era el principal promotor de la independencia de Nueva Esparta. Cuando el presidente Nicolás Maduro dice que nosotros y nosotras no nacimos el Día de los Cobardes, se está inspirando en Luisa Cáceres de Arizmendi, se está inspirando en estas grandes heroínas que tampoco jamás nacieron el Día de los Cobardes y por eso estas mujeres venezolanas, estas diputadas a la Asamblea Nacional, el pueblo mujer venezolano no nació el Día de los Cobardes, nacimos el Día de los Patriotas y por eso seguiremos defendiendo la patria, la dignidad y la soberanía de este pueblo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, querida vicepresidenta. Se va a cerrar el debate. Se cierra.
En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de acuerdo en celebración del Día Internacional de la Mujer, de acuerdo con lo que está establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada. Pasa esta Junta Directiva a nominar a una comisión especial para que se ocupe de la investigación, la revisión y la inclusión de las heroínas de la patria en el Salón Elíptico de la Asamblea Nacional. Queda conformada esta comisión por las diputadas América Valentina Pérez, que la preside, nuestra madre María León, Jessica Moreno, Carliana Arriechi, que vicepreside esta comisión, Angelit Tamayo, Desiree Santos Amaral, Asia Villegas, Noelí Pocaterra, Rudy Rodríguez, Diva Guzmán, Casimira Monasterios, Gloria Castillos, Carola Chávez, Isis Cordero, Oriano Cío y Pedro Carreño. Perdón. No, pero me confundí de comisión, diputado. Me disculpo. Me disculpo, diputado. Me disculpo. Era broma. Queda conformada esta comisión especial. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Agotada la materia, ciudadano presidente. En consecuencia, se levanta la sesión. Nos vemos todas y todos el próximo martes a las 2:30 de la tarde. Un abrazo a todas y a todos y se me cuidan, se me van por la sombrita. Bien, usuarios y usuarias de ANTV, hemos llegado al final de la transmisión de hoy, una sesión bastante emotiva al conmemorar los 12 años del paso a la inmortalidad diciembre del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, un hecho que marcó los corazones del pueblo revolucionario. Hoy recordamos el legado del comandante Chávez, quien fue un pilar fundamental en la construcción de la revolución bolivariana. Su visión transformadora buscó empoderar al pueblo y garantizar derechos fundamentales como la salud, la educación y la vivienda, y quedó claro que hoy más que nunca Chávez vive. Por otra parte, las diputadas y diputados llevaron a cabo la segunda discusión del proyecto de ley del sistema tributario y de regalía del Distrito Capital, la cual a solicitud del diputado Jesús Faría quedó diferida para una próxima sesión. También se llevó a cabo el debate en rechazo a las medidas coercitivas unilaterales del gobierno de los Estados Unidos. Estas medidas, apoyadas por sectores de la oposición, buscan desestabilizar al país y debilitar nuestra soberanía. En este debate se enfatizó que el gobierno bolivariano es el único que no se ha arrodillado ante el imperio norteamericano, por lo que el presidente del Parlamento venezolano, diputado Jorge Rodríguez, exhortó al fiscal general de la República, Tarek William Saab, a la aplicación de la ley orgánica Simón Bolívar a quienes se gozan con estas sanciones en contra del pueblo de Venezuela. Por último, fue presentado un proyecto de acuerdo en celebración del Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer es un día o es una oportunidad para reflexionar sobre los avances logrados en materia de igualdad de género, así como los desafíos que aún enfrentamos las mujeres en nuestra sociedad. Este proyecto busca visibilizar las luchas diarias por derechos iguales, el empoderamiento femenino y el acceso a oportunidades en todos los ámbitos. Bien, usuarios y usuarios de ANTV, agradecemos su sintonía y nos despedimos hasta una próxima transmisión. Recuerden que la mejor información parlamentaria se encuentra solo por aquí, por ANTV, tu canal del Parlamento. Adelante.